Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del horario en el que estén viendo este video. Nosotros estamos transmitiendo desde la iglesia en Parque Casas, en la ciudad de Rosario, Machaín 1277. Bien, hoy nos toca el mensaje y antes de comenzar con el pasaje que quiero tomar, quería contarles una anécdota que nos tocó vivir la semana pasada, el día domingo. El día domingo estuvimos paseando con la familia, con mi mujer y mis hijas. Fuimos abajo del puente Rosario Victoria a patinar y bueno, después de la tarde, de estar las chicas jugando, patinando, volvimos a casa. Guardamos todo en el auto, estuvimos de mi vieja comiendo y volvimos cerca de las 11 de la noche. Bajo los patines y en eso mi mujer me dice, Florencia me dice, ¿y los patines de Emma? No los tengo yo, le digo. Y bueno, ella busca en el auto, no estaban, yo no los había cargado, le preguntamos a Emma dónde estaban los patines, me dijo, te los di a vos, ella los traía cuando veníamos del parque. La cuestión es que no estaban en el auto, no estaban en la casa de mi mamá, no estaban en ninguna parte. En definitiva, los patines se habían perdido. Después llegamos a la conclusión de que en un descuido nuestro fuimos a comprar unas golosinas para las nenas y se ve que en esa distracción quedó la mochila ahí al lado del puesto de Pororó y bueno, la cuestión es que se perdió la mochila. Estuvimos a la noche en casa y en eso le digo a Flor, bueno, agarro el auto, me doy una escapada. Ya habían pasado 6 horas y bueno, me voy igual. A lo mejor, yo que sé, alguien la dejó, nadie la agarró, por las dudas voy. La cuestión es que agarro el auto, 11:20 de la noche, me voy hasta el puente. Obviamente no había nadie, no había ni mochila, ni gente, no había absolutamente nada. Solamente yo dando vueltas con el auto, vuelvo a casa. No estaban los patines, se perdieron los patines. Ciertamente nos agarró cierta angustia porque eran los patines de la nena, los habíamos pagado, ella estaba por ir a patín. Y bueno, una angustia por algo material que se nos había perdido. Le explicamos a las nenas que no era tan importante, que se podían volver a comprar y demás para que también se queden tranquilas. La cuestión es que cuando me voy a dormir no podía dejar de pensar en un pasaje de la Biblia que está en Lucas capítulo 19, que lo voy a leer, le voy a decir por qué me quedé pensando en este pasaje. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué se me vino este pasaje a la mente? Porque cuando perdimos los patines, pensaba en la angustia que me había causado el hecho de haberlos perdido, de no poder encontrarlos, de que era algo que si no era tan valioso, era algo valioso para una de mis hijas. Y me puse a pensar en nuestro Dios. Me puse a pensar cuánto le debe doler a Dios que el hombre esté perdido. Cuánto le debe doler a Dios que el hombre esté extraviado. Y dice el pasaje que el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, acá tengo una pregunta, la respuesta ya la dije recién. ¿Qué es lo que se perdió? ¿Qué es lo que se había perdido? ¿Qué es lo que Jesucristo vino a buscar? Es justamente al hombre. El hombre en su pecado está perdido y alejado de Dios. Primeramente quería ir a un pasaje que está bien al comienzo de la Escritura, en el Génesis, capítulo 3, versículo 9. Vamos a leer algunos versículos antes. El hombre y la mujer habían pecado, habían desobedecido a Dios. Dios se les había dicho que no tomen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ellos desobedecieron, tomaron el fruto y pecaron desobedeciendo a Dios. Dice el versículo 8, y oyeron la voz de Dios, de la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?
Vemos que ya desde el comienzo, cuando el hombre peca, ya el hombre empieza a esconderse y Dios comienza a buscar al hombre. Dios no es que no sabía dónde estaban, no es que lo agarró a Dios distraído y no sabía, sino que el hombre ya se estaba escondiendo porque se sentía avergonzado por haber desobedecido. Y ya desde el comienzo Dios le va a decir: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y ahí lo vemos a Dios desde el principio buscando al hombre. Otro pasaje que está en Efesios 2, versículo 1, va a decir que nosotros, los hombres, el hombre y la mujer, estábamos muertos, perdidos en nuestros delitos y pecados. El hombre está perdido y muerto en sus delitos y pecados. Y otro pasaje que está en Romanos, capítulo 3, versículo 11, va a decir que no hay quien busque a Dios. No hay ningún hombre sobre la tierra que busque a Dios. Absolutamente nadie busca a Dios. Es Dios el que está buscando al hombre. Seguido de esto pensaba en otra parábola muy conocida que está en Lucas capítulo 15. La parábola va a estar dividida en 3 partes, si bien la parábola es una sola. Muchas veces la tomamos separada, pero la parábola es una. Dice Lucas capítulo 5, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Versículo 3, entonces él les refirió esta parábola diciendo, esa palabra, esta parábola, está haciendo referencia a todo el capítulo, o sea que las 3 parábolas que va a hablar acerca de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido, es la misma parábola donde el Señor quiere dejar una enseñanza para nosotros. Vamos a rápidamente a describir las 3 partes que habla acá la parábola. En el versículo 4 va a decir: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Vemos en esta primera parte a una persona que pierde una oveja, tenía 100, y el Señor les va a decir: ¿quién de vosotros, si tiene 100 ovejas, se pierde una, no va a ir a buscarla? Acá nos está hablando no de una persona que tiene ovejas, sino que nos está hablando de la actitud de Dios hacia cada uno de nosotros, buscando a esa oveja que se había perdido. Esa oveja sos vos, esa oveja soy yo, que estábamos perdidos, descarriados, y que Dios nos va a venir a buscar. Algo que me llama la atención es que cuando la encuentra, no es que la va a castigar, no es que la va a atar con una cadena para que no se le escape, no es que la va a dejar aparte, sino que dice que la va a cargar sobre sus hombros. La va a cargar sobre sus hombros y va a volver gozoso. Y va a llamar a sus vecinos y va a estar y les va a decir que se alegren con él porque había encontrado la oveja que se le había perdido. Y va a terminar el pasaje, este párrafo, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En el otro pasaje va a hablar acerca de una mujer que se le pierde una moneda. Y dice que también la va a buscar hasta encontrarla y se va a poner gozosa. Y también va a terminar el pasaje diciendo en el versículo 10: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vemos que en los 2 pasajes vemos a alguien que busca eso que se había perdido. Y hasta que lo encuentra, y dice que se ponen gozosos. Vuelvo a repetir, lo que estaba perdido eras vos y era yo. Y Dios es el que nos está buscando hasta encontrarnos, y dice que va a haber gozo en el cielo si vos te arrepentís y le pedís perdón a Dios, a Cristo, por tus pecados. Y va a terminar con una parábola que es un poco más extensa y
también es más descriptiva en cuanto a la narración. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. El hijo menor le va a pedir al padre que le dé la herencia, que le dé la parte que le correspondía a él. Dice que el padre tomó la herencia y la repartió entre los 2 hijos. Este es un detalle que a veces se nos escapa, pero tiene sentido para el final de la historia, que no lo vamos a tomar. Pero el padre le va a repartir a los 2, tanto al menor como al mayor le va a repartir la herencia. Y el menor dice que se va a ir de la casa. Sigue el párrafo, dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hijo menor se fue, se alejó del padre, se alejó de la casa del padre, fue a vivir como a él se le antojó, y dice la palabra que vivió perdidamente. Vivió perdido, derrochó su dinero, desperdició sus bienes, a tal punto que en un momento no le quedó más nada. Y dice la historia que cuando ya no le quedó más nada en aquella ciudad, hubo hambre. Hubo un momento donde no había para comer, no había nada, y él pasó hambre. Dice el versículo 15: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Estaba tan desesperado el hijo menor que fue a buscar trabajo, le dieron el trabajo de apacentar cerdos, y tenía tanta hambre que quería alimentarse de la comida que comían los cerdos, pero ni siquiera eso le estaban dando. Quizás tu vida está pasando por un momento así. Quizás estás tan alejado de Dios, tan perdido, que estás en un momento donde nada te satisface, donde ni siquiera el poco alimento que quizás podés tomar de este mundo no te satisface y ni siquiera te lo van a dar. Quizás estás viviendo como este hijo menor que se fue de la casa del padre, que está viviendo lejos de su papá y está viviendo perdidamente. Pero lo que sigue es lo que yo quiero que tomes como reflexión. Dice el versículo 17 que el hijo, volviendo en sí, reflexionando, razonando, dándose cuenta de la condición en la que estaba, dice: volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo acá me estoy muriendo de hambre? El hijo menor empezó a pensar y dijo: en la casa de mi papá los trabajadores tienen techo, tienen comida, tienen todo lo necesario, y yo, que soy el hijo, estoy acá viviendo en esta miseria, muriéndome de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El hijo va a reflexionar y va a tomar esta actitud de levantarse e ir a la casa de su padre. Hasta este momento solamente era un razonamiento de su mente, era algo que él estaba pensando, pero esto lo va a llevar a la práctica. Quizás muchas veces pensaste: tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que pedirle perdón a Dios, tengo que arrepentirme de mi pecado, tengo que arrepentirme de lo que estoy haciendo, pero quizás solo queda en una cuestión intelectual del razonamiento y nunca lo llevaste a cabo. Sin embargo, el hijo menor, dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre. No solamente lo pensó, no solamente lo razonó, sino que lo llevó a la práctica. Se levantó de ese lugar donde estaba y fue a la casa del Padre. Y acá vemos la actitud del Padre, que es la actitud que Dios tiene para con nosotros. Es como nos muestra a Dios cuando nosotros volvemos a Él. Dice: y cuando aún estaba lejos, el hijo lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cada vez que leo este párrafo no puedo dejar de hacerme la película en la cabeza y pensar en el padre mirando al horizonte y el hijo viniendo, y a la distancia ver que
una imagen se acerca, una persona, y el padre reconocer que ese es su hijo. Aún mugriento, aún seguramente desfigurado, flaco, muerto de hambre, irreconocible seguramente, sin embargo el padre lo ve, lo reconoce y no se queda esperando diciendo, bueno, ahora voy a esperar que llegue, que se me humille y que me pida perdón, sino que rápidamente cuando lo identifica, dice que el padre salió corriendo, lo abrazó y le besó. Aún en la condición en la que estaba, el padre fue corriendo, lo abrazó y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vemos que el padre no va a dejar que hable demasiado, lo va a abrazar, lo va a traer de nuevamente a la casa y le va a decir a los siervos, traigan para vestirlo, traigan para calzarlo, traigan el anillo, este va a volver a ser mi hijo como era al principio. Dice, sigue diciendo el pasaje, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos una fiesta. Una vez más, como en los pasajes anteriores, vemos al padre gozoso haciendo una fiesta por su hijo que había regresado, por su hijo que había vuelto. Y va a decir el 24, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Nuevamente vemos cómo este hijo estaba perdido y nuevamente es encontrado. El padre lo va a abrazar, lo va a besar, le va a dar vestido, anillo, calzado y va a hacer una fiesta para gozarse porque estaba perdido y había vuelto a hallarse. Ahora, después de leer estas tres historias que son la misma parábola, vuelvo a lo mismo. Dios te está buscando. Dios es el que busca al hombre perdido. Ya desde el principio el hombre se perdió en su pecado, pero Dios no desistió, sino que sigue buscando al hombre que está en su pecado. ¿Cómo lo busca? A través de Jesucristo. ¿Cómo uno es hallado por Dios? Cuando uno reconoce su pecado, cuando uno se arrepiente, cuando uno cree en Cristo como su Salvador. Ahí Dios nos toma, nos pone sobre sus hombros y va gozoso. Nos pone un vestido, nos pone anillo, nos pone calzado y hace fiesta porque nos arrepentimos y volvemos a Él. Cuando contaba la historia del principio, me puse un poco triste porque habíamos perdido unos patines, no eran más que unos patines, no era nada muy valioso. La cuestión es que, preparando el mensaje y leyendo, viene Florencia el día jueves y me dice, encontramos los patines. La cuestión es que la persona donde los habíamos dejado, los había visto que quedaron en la vereda, nadie los agarraba, los guardaron y fuimos el día jueves, nos dijo que los tenía en la casa y los fuimos a buscar el día viernes. No hicimos ninguna fiesta, obviamente, no hicimos gran cosa, pero sí, Emma estaba muy contenta, nosotros también, porque habíamos puesto para buscarlos, para pagar una recompensa si alguien los tenía, pero vuelvo a la comparación, eran solamente unos patines, solamente algo que tranquilamente podría volver a comprarlos con un poquito de esfuerzo y no era nada más que eso. Sin embargo, Dios pagó un alto precio a través de Jesucristo para rescatarte. No somos algo más, no somos algo de poco valor. Para Dios somos lo más valioso, lo más preciado. Somos su creación por excelencia. Él entregó a Cristo Jesús en la cruz para derramar su sangre, para que vos y yo podamos arrepentirnos, podamos pedir perdón y volver a la presencia de nuestro Dios. Él es el que nos busca, Él es el que está esperando a que vuelvas. Es el que pagó el precio a través de Cristo para que tengas el perdón de tus pecados. Pensaba el otro día, qué dolor para Dios el hombre perdido. Qué dolor en el corazón de Dios el hombre que todavía está perdido. Quizás todavía estás perdido y tenés que pedirle perdón a Dios. Ojalá Dios quiera que puedas entender de que
Solamente a través de Cristo Jesús podés pedir perdón, y ahí es donde Dios te va a hallar, te va a encontrar. Él te sigue buscando, Él te sigue buscando. No es que no sepa dónde estás, sino que está esperando que te arrepientas y le pidas perdón a Cristo por tus pecados. Que el Señor nos bendiga. Espero que sea de bendición la palabra y nos estamos viendo en la próxima transmisión. Hasta luego.